Estamos de vuelta en Nuestra Gente y no sé si usted se ha preguntado en los tiempos actuales, año 2022, ya terminando el 2022, ¿qué es ser varón? ¿Cuáles son los estereotipos que están instalados? ¿Cuáles son los mitos que hay instalados respecto a ser varón? Bueno, para conversar de eso y muchísimo más, tomamos contacto inmediatamente con el académico de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Talca, Pablo Palma. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Pablo, ser varón, ser hombre, como les decían antiguamente a nuestros padres, tal vez. El día de hoy la verdad es que estamos viendo cómo se derriban ciertos mitos, cómo se derriban ciertos estereotipos, algo arcaico. Veíamos la figura de Rafael Nadal y Roger Federer de la mano, llorando juntos hace algunos días, y donde vamos viendo que la masculinidad, por así llamarlo, ya no es la misma de ahora a la de hace algunas décadas, ¿cierto? ¿Va cambiando el ser varón? ¿Existe el ser varón hoy? Oye, qué buen ejemplo que pusiste, ¿eh? De esto fue el sábado, me parece, ¿cierto? Sí. También lo estuve viendo y demuestra algo que tú estás comentando. Yo creo que esto ocurre porque en la lucha por derechos, ¿cierto? Y por igualdad de las mujeres, impulsa a que los hombres tenemos que adaptarnos también a las nuevas exigencias sociales que se van imponiendo, ¿cierto? Y estas nuevas exigencias sociales principalmente van a hablar de que la masculinidad tiene que ser una masculinidad conectada con la emocionalidad, con las emociones, con el sentimiento, que no debe ser algo que se reprima, que pasaba mucho antes, tal como tú lo nombrabas antiguamente. Sí. Incluso hay gente que le decía a su hijo o a sus nietos: los hombres no lloran. Todavía yo lo he escuchado por ahí, lo cual es sumamente dañino, porque cuando uno está triste tiene que expresar sus emociones, ¿cierto? Y si no las puede expresar, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Va a ser que uno va a tener algún problema salud mental en el futuro. Entonces los hombres nos estamos abriendo a la posibilidad de expresar nuestras emociones, ¿cierto? Como de forma más sana, ¿cierto? Sin ocultarlas, sin reprimirlas, y esto nos permite a la larga tener una mejor salud mental. Del neandertal al evolucionado, los cambios en el comportamiento emocional del hombre, esto lo vimos, ¿cierto? Y sale también usted ahí en el diario Las Últimas Noticias, donde sale la imagen, ¿cierto?, de un neandertal, ¿cierto?, ahí por tanto ahí el cráneo de lo que entendemos es un hombre contemporáneo, ¿cierto?, moderno. Ha costado mucho y probablemente va a costar mucho más poder instalar estos cambios que son tan necesarios. Quizás los padres más jóvenes están tratando de instalar, digamos, la idea distinta de que sus hijos tienen derecho a llorar cuando algo no les gusta, cuando sienten pena, y no por eso van a ser menos hombres, ¿cierto? Exactamente. Lo que vemos en las nuevas generaciones, diría yo, lo que consideramos millennial y centennial, que ya también tienen hijos pequeños, es que se está dando esta situación que tú comentas, es decir, no se limita la expresión emocional a los hombres o a las masculinidades. Por ahí algunos autores pueden hablar incluso de nuevas masculinidades, que es ponerse al día, ¿cierto? Las mujeres luchando por sus derechos y por igualdad, etcétera, han avanzado mucho, ¿cierto? Han avanzado mucho, queda mucho todavía, por supuesto, no es otra discusión, pero han avanzado mucho, y los hombres también, más lentos, con más dificultad a lo mejor en estos temas, nos estamos poniendo al día. Y las nuevas generaciones, lo que hemos visto es que vienen ya con porque se les permite la expresión emocional. Es decir, que algo como bien cultural, social. No es que las generaciones anteriores no tuvieran la misma emocionalidad. La tenían, ¿cierto? Cuando tú ves a niños y niñas pequeños, ¿cierto?, antes de los 5 años, diría yo incluso antes de los 3 años, antes de que adquieran los roles de género, se comportan más o menos parecidos. ¿Te has dado cuenta? No hay mucha diferencia entre un niño y una niña. Sí. Las diferencias que van habiendo después las emociones son por lo que se le permite a cada uno, ¿cierto? Entonces al hombre se le permitía menos esto de llorar o de expresar emociones también de distinto tipo. A las mujeres también había ciertas emociones que se les estaban no permitida la expresión como ellas quisieran. Entonces lo que hacen los hombres empiezan hay más permiso social, hay un cambio social. Por supuesto que no en todos los grupos sociales
y por supuesto que no en todos los sectores de la sociedad, geográfico, etcétera, pero existe más permiso para esto, y lo que vimos el sábado una demostración clara, ¿cierto? Dos figuras, ¿cierto?, muy exitosas, que podríamos decir que podrían ser un buen representante de la figura de la masculinidad actual, ¿cierto? Y rivalidad, porque rivalizaron por muchos años, o sea, hasta eso podríamos tomarlo. Exacto, y ahí están, abiertamente, públicamente expresando sus emociones ante millones y millones de personas que lo vieron en vivo o diferido o vieron la foto, sin ninguna problemática. Te fijas que no hubo un autocensurarse, ¿sí? Porque ellos entendían que lo que se estaba viendo ahí era un momento emotivo, y por lo tanto estaba permitida lo emotivo, no había por qué censurarlo. A lo mejor si eso mismo hubiera sido hace 40, 30 años, hubiéramos visto, ¿cierto?, a un personaje masculino tratando como de contener las lágrimas, como de aguantar. Pero eso ya ha cambiado, no para todos, pero ha cambiado. Ya, estamos hablando en definitiva de el desafío de pronto es no reprimir emociones. Pero salta, digamos, en los últimos años se viene conociendo también la figura de aquellas generaciones nuevas, más jovencitos, que son un poquito más delicados, le dicen la generación de cristal. Más allá de si es hombre o si es mujer o si es de alguna disidencia, se habla en definitiva de que son mucho más delicados. ¿Qué en definitiva puede ser que se está haciendo mal con respecto a esto para poder ayudarlos a tener la fortaleza que se necesita para enfrentar el día a día a una etapa adulta? Pues se supone que la adolescencia es la que nos prepara, ¿cierto?, para llegar a una adultez. Tiene que ser idealmente una adolescencia saludable, una adolescencia donde se viva en qué condiciones para poder enfrentar la siguiente etapa, que es la que se viene y que es la más compleja, que es ser adulto. Exactamente, mira, lo que hay que pensar ahí es que no hay que irse a los extremos. El extremo que teníamos antes probablemente era un extremo de negar las emociones, ¿cierto? Pero tampoco significa de expresarlas en todo momento y de todas formas. Es lo que nosotros conocemos en psicología como la regulación emocional. El reconocimiento de la emoción, primero que todo, que existe, y regularla, no es anularla, sino que regularla es expresarla en el momento y de la forma apropiada al contexto en el que estoy, ¿cierto? Entonces, no es que yo tenga que expresar todas las emociones en todo momento, porque si yo tengo que estar trabajando, estudiando, claro, no podría, ¿cierto? Sería una locura, claro. Sería una locura, imagínate, estaríamos en clase o aquí mismo y alguien se podría estallar en risa o en llanto, etcétera. Pero sí se trata de reconocer esa emoción, porque lo que pasaba antes es que yo negaba esa emoción, como que no existía. Ya, perfecto. No puedo llorar. Por ejemplo, enojo, tú veías a una persona y decías, hoy está enojada. No. Y su cuerpo, su postura corporal era de enojo, se lo estaba aguantando. O sea, ¿qué es lo que es la regulación emocional? No es que esa persona te trate mal, ¿cierto? Porque está enojada contigo y te diga cualquier cosa. No, pero esa persona tiene que regular esa emoción y tiene que expresarla. Mira, ¿sabes qué? Estoy enojado por esto. Y la verdad es que preferiría no conversarlo ahora porque todavía no estoy, no puedo, probablemente lo que pueda decir puede ser incorrecto, así que dame una hora, qué sé yo, y en la reunión de más rato o lo que sea, lo conversamos. Y lo conversamos en privado, qué sé yo. ¿Ya? Esa es la regulación emocional. Entonces, claro, cuando hablamos de sensibilidades de las nuevas generaciones, bueno, obviamente hay un tema generacional, ¿cierto? Sí. Todas las épocas de la generación nueva, de la generación antigua, perdón, algo que encuentra mal a la generación nueva. Tú puedes encontrar escritos de esto de toda la época, ¿cierto? Y la generación nueva también critica a la más vieja, hay que decirlo. Eso siempre así. Pero más allá de eso, que es un fenómeno que se va a seguir repitiendo, digamos, después esto se va a hablar en 20, 30 años más, la sensibilidad, a lo mejor lo que se podría aportar es esto de la regulación, ¿cierto? Que se ha propuesto mucho de que se enseñe en los colegios, ¿sí? Que se pueden expresar emociones, pero cómo expresarlas mejor. Y muchas personas que han logrado tener este tipo de formación, ya sea porque acuden a alguna formación o porque van a algún taller, etcétera, te cuentan después y te dicen, mira, me sirvió mucho porque en verdad lo que yo sentía emociones, no quería guardármelas siempre porque me hace daño, pero las explotaba, que tampoco era la idea y tenía conflictos con las personas. Entonces la regulación me enseñó a reconocerlas, a trabajarlas, a expresarlas, pero de una forma correcta. Hoy estamos conversando con Pablo Palma, él es académico de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Talca. Hablamos sobre aprendizajes, mitos y también los estereotipos que están instalados, interiorizados respecto a ser
varón. Regulación emocional, nos dice Pablo. ¿Cómo como padres podemos ayudarle a nuestro hijo a aprender precisamente a regular sus emociones? Oye, qué interesante la pregunta. Primero que todo porque, bueno, aparte de, también soy padre y cuesta mucho a veces, uno creerá que porque uno es psicólogo, ¿cierto? Como que la tiene más fácil, pero son roles distintos, entonces uno puede tener muchas veces el conocimiento teórico, pero otra cosa es, como dice el dicho, otra cosa con guitarra y estar ahí, ¿cierto? Cuando tu hijo o tu hija te están demandando. Yo creo que lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es enseñarle a los niños y niñas a reconocer las emociones. Cuando son pequeños, ellos sienten una cosa media extraña que es como una especie de frustración, ¿cierto? Que ellos no la saben definir bien. Entonces, es una cuestión entre pena, rabia, no saber lo que pasa porque son chicos. Por ejemplo, disculpa Pablo, cuando los llevamos al supermercado. Claro, y quieren algo que no lo podemos comprar. Por supuesto. O no debemos, porque a veces podemos, pero no le podemos comprar una caja gigante de chocolate para que se las coma solo, sola. No le podemos comprar juguetes cada vez que vamos al supermercado porque va a llegar el día que no va a poder comprar y tiene que entender. Bueno, ahí hay que enseñarle que reconozca y que te exprese, ojalá, bueno, si es más grande, verbalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Luego, ¿por qué estás sintiendo eso? No, porque yo quería este juguete y lo quiero. Ya. Y luego, entonces, explicarle, ¿cierto? De que que no va a poder ser esa vez, que no puede ser todas las veces y que a lo mejor en otra ocasión podrá ser. Que viene su cumpleaños, que viene Navidad, o que en otra ocasión, pero que no puede ser todas las veces que se va al supermercado. En general, si yo trabajo eso desde muy pequeño, después, a los 5 años aproximadamente, ya como que funciona, digamos. O sea, como que ya el niño entiende cuándo, y la niña, el niño y niña, entienden cuándo y cómo se pueden obtener ciertas cosas, ¿sí? Generalmente lo que hay que tener cuidado, sí, es que los niños leen y las niñas leen las señales que uno le cuenta, pero también lo que ellos ven. Entonces, el ejemplo. Exactamente. Entonces, si ellos ven que, por ejemplo, yo voy y le digo a mi hijo muy calmado algo, pero después estoy en la calle peleando discutiendo con alguien, ya que me deje un papel ahí de propaganda, yo no quiero propaganda, ya estoy aburrido, que me deje. Entonces, el niño ve las dos cosas. Claro. Se queda más con la conducta que con lo que uno le puede contar. Entonces, es difícil, por eso que se habla de que ser padre y madre es 24/7. Por supuesto, es todo el tiempo y somos los formadores. Ese es el tema, porque uno de pronto delega, ¿cierto? Cree que la responsabilidad está en los profesores, ¿cierto? En los asistentes de la educación, en todos los que conforman las comunidades educativas donde están inmersos los niños y los adolescentes, pero lo cierto es que los principales formadores, educadores de nuestros hijos somos nosotros. Entonces, si uno viene también de una generación distinta, donde a nosotros nos restringieron las emociones, a los hombres los limitaron a que no podían llorar, porque los hombres no lloran, es el desafío tal vez de los padres en la actualidad, poder ir rompiendo precisamente esos límites, derribar esas barreras y enseñar a los hijos de que las emociones uno tiene que controlarlas, pero uno no puede reprimirlas. Y si uno tiene pena, tiene que sentirla cabalmente, ¿cierto? Exacto, porque mira, algo que se ha visto mucho en generaciones anteriores, ¿cierto? De hombres, por ejemplo, que están privados de libertad, es que ellos, cuando ya se hace un trabajo importante de que ellos entran como en confianza, digamos, te cuentan, mira, a mí nunca me enseñaron a resolver los conflictos y como yo sentía algún problema, sentía rabia, yo no podía llorar de rabia porque los hombres no lloran, entonces yo pegaba. Y una vez pegué mucho y maté a alguien. Así lo decía en la entrevista y todo. Claro. Entonces, si tú no le entregas habilidades de regulación emocional, el peligro que hay, especialmente en los hombres, ¿cierto? Por el tema del machismo, pero también puede ser las mujeres, pero principalmente el hombre por el machismo, es que si no sé cómo resolver el conflicto emocional que esto me provoca, entonces existe la posibilidad de la violencia, ¿cierto? Y que este niño le pegue a otro niño, lo maltrate, ¿cierto? Física o verbalmente. Entonces, harta responsabilidad que tenemos justamente de entregar las herramientas de regulación emocional para que los niños no hagan eso. Por supuesto, yo creo que el desafío es grande, pero en definitiva los resultados terminan siendo muy ventajosos, muy favorables, precisamente quizás no para nosotros como adultos, sino para nuestros hijos que en algún minuto van a ingresar en esta etapa de adultez que decía yo hace un rato, Pablo, que es una etapa compleja
hija porque viene llena de responsabilidades y me decimos uno va creciendo y las responsabilidades también crecen. Van creciendo. Entonces el tema es cómo vamos a sobrellevar esta etapa que es tan desafiante en la vida del hombre, de la mujer, del humano en sí, controlando, sabiendo manejar nuestras emociones. Yo creo que ya es cosa del pasado, y hay que decirlo así, ya es cosa del pasado, ya no se estila, para las personas que nos están viendo en la casa, ya no se estila decirle al niño, no puedes llorar porque Exacto. Tú eres hombre y los hombres no lloran. Eso ya no pasa, no se puede enseñar de esa forma. Mucho daño en ese niño. Imagínate un niño que tú le dices eso, muy pequeño, ¿cierto? Y que cuando son muy pequeños son muy literales, no tienen abstracción, entonces él entiende tal cual eso. Entonces, cuando siente pena por cualquier cosa y no puede llorar, esa energía que tiene la va a volcar en otra cosa. Puede ser en violencia hacia otro, hacia él mismo, ¿cierto? O irse aislando socialmente porque mejor no me junto con nadie porque así no sufro. Claro. ¿Por qué? Porque no tengo permitido sufrir, digamos. Eso es el tema. Entonces, eso ha generado en gente mayor, uno ve mucho daño. Por ¿Y cómo se pasa daño? Porque tú dices, bueno, hay gente que dice, a mí me pegaban cuando chico, no me pasó nada. Yo creo que te lo has escuchado muchas veces ese dicho. Así es. Pero si tú lo observas, hay altos niveles de alcoholismo a veces, o de tabaquismo, o sea, que fuman, pero fuman en cantidades, o tienen problemas con la comida, o sea, por algún lado eso está allá. ¿Sí? Algún vicio, claro, dices tú. Claro, y son formas socialmente aceptables, o sea, el cigarro, por ejemplo, no está prohibido, entonces si tú ves que alguien fuma demasiado, llama la atención, pero nadie le va a decir nada, nadie averigua tampoco qué lo llevó a eso. Yo lo que sí agradezco con el paso de los años, Pablo, es que el Chile en que yo nací ha cambiado harto. La infancia que yo tuve ya no es la misma que tiene mi hijo. La violencia ha quedado de lado en comparación al Chile que yo viví, a la historia que yo escribí en mi infancia. Eso me da esperanza. Fíjate que yo creo que es importante poder conversar con académicos como tú para poder al menos llegar con este mensaje a aquellas personas que todavía no lo entienden, que no entienden el daño que le pueden producir a un hijo, en este caso, cuando se le presiona para ser una persona distinta a lo que su naturaleza le está diciendo que debe expresar ciertas emociones. Yo veo en la juventud del día de hoy, más allá que tengo mis reparos con lo delicados que pueden ser de pronto con algunos temas, ¿cierto? Pero encuentro que los jóvenes de hoy realmente son personas maravillosas. Yo diariamente converso con muchos de ellos, tienen una visión tan abierta, sobre todo tan respetuosa de pronto con respecto a las diferencias, y yo creo que eso me habla de que al menos podemos ir cambiando para bien con respecto a esto. Pero es súper importante reiterar el mensaje, Pablo. Ahí están las pantallas disponibles de nuestra gente del Matinal del Sur para que puedas darle algún consejo a quienes todavía creen que la forma correcta para formar a sus hijos es a través de la violencia o en el caso de los niños, la represión para que no exterioricen sus emociones. Ahí están las pantallas, te escuchamos, Pablo. Sí, no, decirle a los televidentes que en verdad la expresión emocional, por ejemplo, o incluso la búsqueda de la felicidad o del bienestar de las personas no tiene que ser limitado y la sociedad siempre está en cambio, ¿ya? No hay nada de esto escrito en piedra, ojo ahí, porque a veces uno discute con alguien, ¿cierto? ¿Y por qué hay que hacer esto así? ¿Por qué? Y al final alguien termina diciendo, porque siempre se ha hecho así. Pero que siempre se haga así no significa que sea algo bueno. Los niños y las niñas vienen ya, nacen en esta sociedad distinta y a veces se van a encontrar con ustedes como formadores, porque esto es para padres, para abuelos, para profesores, para todos los que tienen que formar menores de edad, por decirlo así, o incluso adultos, pero de adultez joven, con el caso de la universidad. Dar esos espacios para la expresión, entender de que tanto hombres como mujeres tenemos la necesidad de la expresión emocional. La parte emocional de nuestro cerebro es mucho más antigua que la parte racional en términos evolutivos, de la naturaleza me refiero, no del ser humano, de la naturaleza en general. Por lo tanto, lo emocional tiende a imponerse a lo racional. Al final, las principales decisiones de nuestra vida las tomamos por cosas emocionales, incluso las laborales. Después las disfrazamos de racionales. Cuando se las contamos a alguien le decimos, no, yo me cambié porque era la mejor opción. Entonces, si negamos todo ese mundo, finalmente lo que vamos a producir, ¿cierto?, va a ser que las personas empeoren en su salud mental. Si ya, como lo que conversaba,
conversabas tú, ¿cierto? De que ya la vida es con una alta responsabilidad, ya es difícil. ¿Por qué le vamos a sumar a eso, ¿cierto? Restricciones que muchas veces son de términos de machismo o de desajuste a las nuevas exigencias de la sociedad. Si podemos hacer la vida más llevadera, hay que dar estos espacios, hay que conversar mucho con nuestro hijo o hija, tanto el papá o la mamá, si es que están los dos, o los cuidadores que hayan. Ya no a mis congéneres hombres no se resten de eso. No digan en la mamá la que tiene que ver eso. Los dos tenemos que estar ahí, o si hay más gente mejor todavía. Tienen que estar ahí en la crianza activamente, ¿ya? Activamente significa emocionalmente comprometido, emocionalmente disponible, no generar una barrera, una distancia. No eso, ser simples espectadores del hecho, digamos, hay que ser parte. Y mira, antes de irnos, Pablo, me estaba acordando, me acordaba que Chile ha cambiado, los chilenos hemos cambiado, los jóvenes de ahora hemos cambiado, el machismo ya cada vez debe ir disminuyendo más hasta no existir, eso es lo que esperamos, ¿cierto? Mi abuela se casó a los 14 años. Imagínate. Eso era inventado. Y a los 14 años también tuvo su primer hijo. Y si venimos, si hacemos esa comparación hoy día, eso es absolutamente ilegal en este país. Las mujeres deben desarrollarse de manera profesional, deben ser libres de elegir. Eso es ahora. Antiguamente no era así. Entonces, limitarnos a que el hombre tiene que ser bien hombre es quedarse en ese pasado donde las abuelitas se casaban a los 14 años y donde a los hombres se les obligaba a mantener ellos solos en familias, digamos, eran los que trabajaban, los jefes de hogar, los que trabajaban, traían los recursos, y las mujeres tenían que limitarse al hogar y a, por supuesto, atender a sus maridos cuando llegaban. Chile ha cambiado y hay que trabajar en eso, ¿cierto? Mira, ahí está el cambio principal. El cambio es, la mujer sale a la vida privada, o sea, a la vida pública, ¿cierto? Porque luchó para eso, a trabajar, a estudiar, y el hombre tiene que no volver a la vida privada, pero entrar a la vida privada, ¿te fijas o no? Claro. La mujer logra salir, pero sigue estando en la vida privada, hacer las dos cosas. Y el hombre también tiene que hacer las dos cosas. Ya estaba en la vida pública trabajando, tiene que también estar en la vida privada, haciendo cosas en la casa, haciendo todo, porque es una responsabilidad igual para todos, 50 y 50. Para todos. O otro porcentaje, pero que sea acordado. Por supuesto, conversado, acordado. Muchas gracias, Pablo Palma, académico de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Natalia, y a todos los que están viendo. Perfecto, nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.